Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Aquí estamos, nueva edición de Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Como todos los jueves a las 18 horas en nuestras plataformas, tanto en nuestro canal en YouTube como también en nuestro perfil en Facebook. Todas las semanas buscando puentes, vínculos, referencias entre la cultura védica, la cultura del Bhakti Yoga, conciencia de Krishna y alguna otra área, algún otro saber, alguna otra ciencia, algún otro oficio o alguna otra actividad alrededor del mundo. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das y hoy estamos volviendo a nuestro formato original, más que una charla o una conversación, una entrevista, simplemente la presentación de un tema. Y hoy vamos a hablar acerca de la influencia de la cultura védica en América, sobre todo en Latinoamérica, en los pueblos originarios de nuestro continente. Esa va a ser la temática del día de hoy, por lo cual no tenemos una entrevista, vamos a volver a nuestro formato original y simplemente hacer una pequeña presentación del tema del día de hoy. Para aquellos que no saben, Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, tiene como objetivo difundir la ancestral sabiduría espiritual de la tradición del Bhakti Yoga o Conciencia de Krishna desde la perspectiva de la cultura popular de Occidente. En este espacio vamos a hablar acerca de películas, canciones, historietas, poemas. Vamos a introducirnos en el mundo de la filosofía, la historia, la sociología, la política, y vamos a descubrir que los principios espirituales del Bhakti Yoga en realidad están por todas partes en nuestra sociedad contemporánea. Esa es nuestra meta, la venimos llevando a cabo desde hace más de un año, con muchos encuentros que han vinculado conciencia de Krishna con la literatura, con el cine, con el teatro, con las artes marciales, con la astrología. Muchísimo ha pasado aquí en Bhakti 360. Hoy, como dije, después de varias charlas con invitados, volvemos a nuestro formato original en solitario. Estaremos con un episodio especial dedicado a analizar la influencia de la cultura védica en las ancestrales civilizaciones de Latinoamérica. Ese va a ser el tema del día de hoy. Pero antes de comenzar, y para que todos estemos situados en un mismo punto de partida, vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones. Primero, ¿qué es cultura védica? Cuando hablamos de cultura védica, estamos haciendo referencia a la tradición que tiene como marco teórico fundamental a los Vedas, el compendio de información más grande y antiguo de la humanidad. Eso es cultura védica. Básicamente, cultura védica es una tradición de principios y valores. Y en este compendio, en esta masa de información, conocido como Vedas, está justamente todo ese conocimiento. La cultura védica original puede rastrearse hasta 3.000 años atrás, estamos hablando 3.000 años antes de Cristo, perdón, y tiene su cuna en la denominada civilización del Valle del Indo. No sé si han escuchado esto, pero es muy interesante. Esta milenaria sociedad tenía su epicentro en lo que hoy es India, Afganistán y Pakistán, y en el momento de su máximo apogeo fue incluso más predominante que las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Siempre en el colegio estudiamos a los griegos, estudiamos a Egipto, estudiamos a Sumeria, pero casi nunca estudiamos acerca de la cultura védica y nunca escuchamos hablar de la civilización del Valle del Indo. Bueno, era un epicentro urbano, cultural muy importante en la antigüedad, y de ahí justamente aparece o nace, digamos, la cultura védica. Se denomina cultura védica porque, como dijimos, su marco teórico exclusivo son los Vedas. Este vasto compilado de información está integrado por millones de versos en un arcaico idioma llamado sánscrito. Veda significa conocimiento en ese idioma. El sánscrito también es conocido como la madre de todas las lenguas. Es el idioma original de la tradición del yoga y es la raíz de los actuales idiomas indoeuropeos, entre ellos el inglés, el francés, el italiano, el ruso, el portugués y nuestro castellano. Nuestro idioma castellano también le debe una herencia lingüística, por lo menos, a la cultura védica.
Debido a la enormidad de su contenido y para un mejor estudio y comprensión, con el paso de la historia, los Vedas se subdividieron en 4 categorías principales: Rigveda, Yajurveda, Samaveda y Atharvaveda, y luego a su vez se agruparon en muchas otras clasificaciones, como por ejemplo los Upanishads, los Samhitas, los Sutras, los Puranas, etc. Actualmente, buena parte de los Vedas se han perdido en el devenir histórico, sobreviviendo casi exclusivamente textos que se denominan Vedanta. Quizás hayan escuchado esta palabra. Vedanta significa la conclusión del conocimiento. Y un ejemplo muy conocido de Vedanta es el Bhagavad Gita, quizás el más popular de los textos védicos. Entonces, del grueso de la literatura védica, hoy por hoy ya no tenemos toda esa información, pero sí tenemos el resumen o tenemos, digamos, lo condensado de esa literatura, lo cual llamamos Vedanta, y dentro de la clasificación de Vedanta tenemos el muy famoso Bhagavad Gita. Primera aclaración hecha entonces, ¿qué es la cultura védica? La segunda aclaración tiene que ver con lo siguiente, y que aunque existieron muchísimas sociedades en el antiguo mundo latinoamericano, nosotros en la charla de hoy nos vamos a concentrar predominantemente en la civilización maya. No estamos negando la existencia de otros pueblos sudamericanos, no estamos rechazando que haya otros vínculos entre los Vedas y Latinoamérica. Simplemente por una cuestión de tiempo nos vamos a enfocar mayormente en la nación maya a efectos de circunscribir la presentación de este episodio. Por supuesto que si les gusta y les interesa lo que van a escuchar hoy, entonces haremos futuros episodios, quizás una segunda parte, donde hablaremos de los incas, de los aztecas y los demás pueblos originarios de Latinoamérica. Hay mucha información, y de hecho hay muchos vínculos, muchos puentes entre la cultura védica y los pueblos mesoamericanos, latinoamericanos, sudamericanos. No podíamos condensar toda esa información en un único episodio, así que hoy más o menos vamos a rondar por el mundo maya. Quizás vamos a tener algunas pequeñas excepciones, pero como dije, si les gusta, si les interesa, háganlo saber en los comentarios y prepararemos una segunda parte para más adelante. Y tercera y última aclaración, nuestra bibliografía, ¿sí? Durante la charla de hoy, buena parte de la información que vamos a compartir va a ser extraída de 2 textos. Primero, Proof of Vedic Culture's Global Existence. Es un libro de Stephen Knapp. La traducción de este título es Prueba de la existencia global de la cultura védica. Y Stephen Knapp es un discípulo directo de Srila Prabhupada. Su nombre espiritual es Sri Nanda Nandana Das, ¿sí? Así que ese es el primer libro con el cual vamos a trabajar, del cual hemos extraído información del día de hoy. Y el segundo libro, que quizás ustedes lo conocen, es Srila Prabhupada en Venezuela, de su santidad Bhaktisundar Goswami. Él firma ese libro con un nombre espiritual previo a su nombre de sannyas, como monje renunciante, con el nombre que le dio Srila Prabhupada, que es Jagat Chakshur Das, ¿sí? Entonces, en el título o en la tapa de ese libro aparece como autor Jagat Chakshur Das, pero no es ni más ni menos que su santidad Bhaktisundar Goswami. Así que de esos 2 libros vamos a extraer información con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Así que, habiendo hecho todas las aclaraciones y habiendo hecho todas las presentaciones, vamos a meternos en esto, que es buscar los vínculos y las referencias de las influencias védicas en el mundo latinoamericano de la antigüedad. Para comenzar, algunas citas para ponernos en contexto. Vamos a hablar un poco de la visión que Srila Prabhupada tenía sobre este tema. Lo primero que traigo a colación tiene que ver con una conversación que se registró en una caminata matutina en Caracas. Estamos hablando de Venezuela, del libro Srila Prabhupada en Venezuela. Esto es el día 21 de febrero del año 1975. Fue la única visita de Srila Prabhupada a Venezuela. Quienes están caminando, un grupo de devotos junto con Srila Prabhupada. Ahí está su santidad Hridayananda Das Goswami, quien está como traductor para los devotos de habla hispana, para que pudieran comunicarse con Srila Prabhupada.
y su santidad traduce una pregunta del público para Srila Prabhupada, que es la siguiente. Él desea saber de la relación entre la cultura védica de la India y las culturas originarias de Latinoamérica. Parece haber algunas similitudes. A esto Srila Prabhupada responde, antes en todo el mundo había cultura védica, ahora se ha deteriorado. Esto, como dije, ocurrió en Caracas, en Venezuela, el 21 de febrero del año 1975, la primera y única visita de Srila Prabhupada a Venezuela. Y ahí tenemos a su divina gracia confirmando la premisa de nuestro episodio del día de hoy, de que hubo cultura védica originalmente en todas partes del mundo, por supuesto también en Sudamérica. Este mismo diálogo está documentado también en la biografía de Srila Prabhupada, en el Srila Prabhupada Lilamrita de su santidad Satswarup Das Goswami. Lo van a encontrar en el volumen 2, capítulo 75. ¿Sí? Así que lo encuentran tanto en Srila Prabhupada en Venezuela, como también en el volumen 2 del Srila Prabhupada Lilamrita. Y habiendo hecho esta presentación, exponiendo la cosmovisión de Srila Prabhupada, donde él confirmaba que sí había cultura védica originalmente en América Latina, vamos a hablar un poco sobre el punto, el meollo que queremos tocar el día de hoy, que es justamente el universo maya. ¿Sí? Esta sociedad floreció en Mesoamérica y se remonta a unos 2000 años antes de Cristo. Esta civilización alcanzó un muy alto nivel de refinamiento, destacándose en artes, arquitectura, matemáticas y astronomía. Tenemos, por supuesto, el famoso calendario maya, ¿sí? Tan popular, bueno, viene de este pueblo. En el pico de su apogeo, la sociedad maya se extendió por México, El Salvador, Honduras y Guatemala. El vínculo quizás más evidente entre la cultura maya y la cultura védica es obviamente la similitud entre la palabra maya y el término maya, ¿sí? Se escriben exactamente igual, pero cabe aclarar que maya es una designación moderna para referirnos colectivamente a distintos pueblos originarios que habitaban Centroamérica. No hay ningún tipo de evidencia de que los mayas se hayan referido a sí mismos como mayas, del mismo modo que no encontramos la palabra hindú en los textos védicos, ni hay indicios que las personas de la antigüedad védica, se llamaran a sí mismos hindúes. ¿Sí? A ver si aclaramos este punto. Nosotros, cuando hablamos de maya o el pueblo maya, estamos elaborando en base a una designación moderna. Estas personas no se llamaban a sí mismos mayas, de la misma forma que las personas en la antigüedad védica o en la antigüedad de la India tampoco se llamaban a sí mismos hindúes. ¿Sí? Son palabras o terminologías modernas, entonces bien vale esa aclaración, pero al mismo tiempo, por supuesto que hay una similitud, digamos, etimológica entre la palabra maya en nuestro idioma moderno y la palabra maya, ¿sí? Del antiguo sánscrito, y vamos a trabajar un poco en base a esa similitud. Como dije, no podemos dejar de mencionar estas semejanzas entre, por ejemplo, la palabra maya y el extraordinario conocimiento de arquitectura y astronomía del pueblo maya, y algo que quiero aclarar y quiero traer a colación ahora, que es Mayasura. ¿Conocen a Mayasura? También conocido como Mayadhavana, ¿sí? Mayasura es el arquitecto de los demonios que se menciona en la literatura védica. En los Vedas, Mayasura es descrito como un rey, como un gran constructor. Es el rival directo de Vishvakarma, el arquitecto de los semidioses. Entonces tenemos a los Ashuras con su gran constructor, que es Mayasura o Mayadhavana, y tenemos a los Devas o a los semidioses con un paralelo, ¿sí? O otro gran constructor, el arquitecto celestial Vishvakarma. Mayasura era uno de los hijos de Diti y del sabio Kashyapa Muni. Según la tradición, él es el autor del Surya Siddhanta, el libro de astrología más importante de la cultura védica. Entonces este arquitecto demoníaco era un rey, era un gran constructor, era un gran matemático, era un gran arquitecto y también fue autor del libro de astrología más importante de la literatura védica.
En el Mahabharata, Mayasura se somete a los Pándavas, luego que estos lo exiliaran del bosque de Kandapashtra, un lugar en que el demonio y sus seguidores acechaban habitualmente. Como gesto de su rendición, cuando fue vencido por los Pándavas, Mayasura construyó un fabuloso palacio encantado para los hermanos y les regaló a cada uno de ellos distintas armas, entre ellas la famosa maza de Bhima, ¿sí? Entre los Pándavas estaba Bhima con su mazo. Bueno, ese mazo fue un regalo del arquitecto demoníaco Mayasura. Mayasura también es mencionado en el Ramayana, o sea, aparece en el Mahabharata por un lado, por otro lado aparece en el Ramayana, y aquí como padre de Mandodari, la esposa del malvado Ravana, el secuestrador de Sita Devi y el enemigo del señor Rama. O sea que este Mayasura, este arquitecto de los demonios, era el padre de la esposa de Ravana, el demonio con el que luchó el señor Ramachandra. Y atención con Ramachandra, porque lo vamos a estar mencionando varias veces el día de hoy. Ram aparentemente tiene una ligazón con Latinoamérica. Una cruel realidad que sustenta un posible vínculo entre la civilización maya y la naturaleza demoníaca del constructor Mayasura es la evidencia que el pueblo maya realizaba regularmente sacrificios humanos como una parte integral de su vida religiosa. En la cosmología maya, la sangre humana era considerada un nutriente para los dioses y para el universo, razón por la cual habitualmente se llevaban a cabo violentos y macabros sacrificios humanos. Según la literatura védica, los asuras y los rakshasas, los demonios, también son conocidos por comer carne humana, y uno de sus retorcidos placeres consiste justamente en torturar y matar personas inocentes. Entonces, el pueblo maya, por un lado, muy sofisticado, muy complejo, con artes, arquitectura, cultura, teatro, muchos avances tecnológicos, pero por otro lado, con toda una tendencia violenta, cruel, que se giraba en torno a los sacrificios humanos. Su religión, su religiosidad giraba en torno a algo tan violento y tan agresivo como el sacrificio humano, y vemos ese correlato en la cultura védica, justamente en, digamos, la raza de la cual pertenecía Mayasura, la raza de los Rakshasas, los Dávanas, ¿sí? De estos seres demoníacos y malignos. Sabemos además que en sánscrito Maya significa ilusión, literalmente puede traducirse como aquello que no es, y se refiere al espejismo del mundo material temporal, ¿sí? Otra de las ligazones que podemos tener entre Latinoamérica y la cultura védica. Otra similitud es la adoración de serpientes aladas o emplumadas. Lo habrán visto esto en la iconografía latinoamericana, mesoamericana, sudamericana, ¿sí? Los pueblos originarios adoraban serpientes aladas, serpientes emplumadas. La civilización maya las consideraba deidades o seres sobrenaturales. La más famosa de todas, Quetzalcóatl, reconocida no solo por el mundo maya, sino también en el imperio inca. Quizás más adelante tengamos una segunda parte de este episodio y hablemos un poco de los incas y también de los aztecas. En el contexto védico aparecen las nagas, ¿sí? Tenemos las serpientes oriundas de los planetas patalas o infernales, que pueden manifestarse en la Tierra como víboras gigantes o híbridos entre serpiente y humano. Una naga muy conocida en la literatura védica es Kaliya, ¿sí? Kaliya, la serpiente de muchas cabezas, que fue sometida por el señor Krishna, y quizás el origen del mito griego de Heracles y la hidra de Lerna. Nosotros hemos tenido en un episodio anterior toda una charla respecto a las similitudes entre Hércules y Krishna, y bueno, ya hablábamos de que el pasatiempo de Krishna Kaliya pudo haber sido el origen del mito griego de Hércules o Heracles y la hidra de Lerna. Y otra serpiente famosa, otra naga famosa de la cultura védica, es la serpiente alada que mató a Maharaj Parikshit. Así que tanto en Latinoamérica, en la antigüedad de Latinoamérica, como en la antigüedad de la cultura védica, teníamos estos seres extraordinarios, estas serpientes aladas o emplumadas.
Y por último, tenemos las semejanzas entre el Popol Vuh, el texto fundacional del mundo maya, y el Rig Veda, el primer registro escrito de la cultura védica. El Popol Vuh, conocido también como el libro del pueblo, narra la creación del universo y el origen del pueblo maya. Originalmente era una crónica oral y fue puesto por escrito recién en 1550. 200 años más tarde fue traducido al castellano por curas residentes en México. Lo interesante es que la creación del universo que se describe en el Popol Vuh coincide con lo narrado en el canto 10, verso 121 del Rig Veda. Esto es muy interesante porque la forma en que se describe la creación del mundo coincide tanto en el Rig Veda, el documento, digamos, original de la literatura védica, y en este texto fundacional del pueblo maya, el Popol Vuh. Así que ahí tenemos también otra coincidencia. Dijimos antes que íbamos a hablar sobre el señor Ramachandra, y acá traigo, para citar ya en la recta final de nuestro episodio del día de hoy, algunas charlas, algunas conversaciones que tuvo Srila Prabhupada, donde se habla y se menciona los vínculos, los relacionamientos que tuvo el señor Ramachandra con nuestro continente. Vamos a arrancar con una caminata en Perth, en Australia, el día 16 de mayo del año 1975. Tenemos a Srila Prabhupada y un grupo de devotos hablando acerca del demonio Ravana. Están justamente hablando sobre el archienemigo del señor Ramachandra. Y en esa caminata, en esa conversación, surge lo siguiente. Srila Prabhupada dice: Ravana trajo oro desde Brasil por un subterráneo. Su hermano era un rey allí en Sudamérica. Hay un devoto en la caminata, Amoga, y él pregunta: ¿Kumbhakarna? Srila Prabhupada dice: no, Mahi Ravana. Ganesh, otro devoto que está acompañándolos, dice: ¿él construyó el subterráneo? A lo cual Srila Prabhupada responde: sí, el subterráneo aún está allí en Brasil. Paramahamsa, que también se encuentra entre los devotos de la caminata, dice: han encontrado partes de un subterráneo allí, un gran túnel, pero nadie sabe a dónde se dirige. Srila Prabhupada responde: sí, va de Ceilán a Brasil. Fue hace millones de años en Treta Yuga. Paramahamsa continúa, pregunta: ¿qué tipo de civilización había en Sudamérica en aquel tiempo? Y Prabhupada responde: la misma. Por eso los mexicanos, los sudamericanos, se parecen a los hindúes. Esto es una conversación de una caminata, un diálogo entre Srila Prabhupada y un grupo de devotos que se registró en Perth, en Australia, el 16 de mayo del año 1975. Y una vez más, Srila Prabhupada confirmando, por un lado, la explotación que Ravana hacía del continente sudamericano, diciendo que él se robaba todo el oro, mucho antes de los españoles, millones de años antes de los españoles, Ravana ya estaba saqueando el territorio sudamericano. Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a confirmar, ¿no?, que el señor Ramachandra estuvo en nuestro continente. Y lo último también, para afirmar esto, tenemos una charla, una conversación en Bombay, en India, de un registro del 24 de marzo del año 1977. Estamos hablando del año de la partida de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dejaría el planeta en noviembre de ese año, 1977. Aquí tenemos una charla del 24 de marzo. Y una vez más, está Srila Prabhupada hablando con su santidad Hridayananda Das Goswami. Recuerden que al comienzo del episodio de hoy mencionábamos la visita de Srila Prabhupada a Venezuela y cómo su santidad Hridayananda Das Goswami había sido su traductor. Bueno, ahora aquí están juntos en Bombay charlando, y Srila Prabhupada dice una vez más: había un subterráneo de Ceilán a Brasil. Aún está allí. ¿Tú sabías esto? Hridayananda Das Goswami dice: sí, han encontrado túneles gigantes en Sudamérica. A lo cual Srila Prabhupada responde: Ramachandra fue enviado de aquí para allá para ser sacrificado ante la diosa Kali.
Como dije, esto es una charla, una conversación en Bombay, en India, 24 de marzo del año 1977, y hemos tenido ya con esta declaración 3 declaraciones de Srila Prabhupada confirmando la presencia védica en Latinoamérica, en especial relacionado con pasatiempos del señor Ramachandra, lo cual es muy, muy interesante. Vamos a ir cerrando por el día de hoy. Quedan muchísimas cosas de las cuales podríamos hablar. Hay una evidente influencia de la cultura védica en Latinoamérica. En la antigüedad, evidentemente hubo algún tipo de contacto, algo sucedió, porque se puede hablar muchísimo más. Se puede hablar sobre las pirámides que hay en Latinoamérica, que son exactamente iguales arquitectónicamente a las que están en India, a las que están en Egipto, a las que están apareciendo en Europa, a las que están en el sudeste asiático. Podemos hablar de Arjuna mismo. Hoy mencionábamos a los Pándavas. Arjuna, el nombre Arjuna en sánscrito significa plateado. De ahí viene la palabra argentum en latín, que significa plata, y de ahí viene el nombre de nuestro país, de la República Argentina. Así que incluso la Argentina tiene algún tipo de vínculo con la cultura védica. En un episodio más adelante quizás hablemos de la supuesta estatuilla del señor Buda que encontró en Honduras el arqueólogo norteamericano F.W. Putnam. Muy interesante también, si han visto imágenes de esto, una estatuilla, por supuesto con rasgos mesoamericanos, pero con la misma postura y los mismos mudras, los mismos gestos de la mano que el señor Buda, pero no encontrado en Asia, no encontrado en India, sino encontrado en Honduras. Muy, muy interesante. La sociología también de Latinoamérica en aquella antigüedad tenía que ver con el Varna Ashram, ¿sí? Con la división social védica. Había realeza, había sacerdotes, había mercaderes y había campesinos. Si vamos al sistema Varna Ashram de la India, tendríamos a los kshatriyas, que sería la realeza, los brahmanas, los sacerdotes, los vaishyas, los mercaderes, y los shudras, los campesinos. Toda Latinoamérica estaba fuertemente influenciada por la adoración del sol, la adoración de los ancestros, algo que también aparece en la cultura védica. Y por supuesto, como hablando del señor Ramachandra, podríamos hacer todo un episodio especial dedicado a todos los lugares y todas las regiones en Brasil, con nombres relacionados a los pasatiempos del señor Rama, algo muy, muy interesante. Pero vamos a concluir por el día de hoy. Hemos dado mucha información, aunque nos hemos centrado básicamente en el mundo de los mayas y esta posible relación que los mayas han tenido de la cultura védica a través de Mayasura, este arquitecto de los demonios, a través de Ravana y su hermano, e incluso a través del propio Krishna mismo, el Señor en la forma de Ramachandra, estando aquí en Brasil durante Treta Yuga. Gente, nos despedimos. Será hasta el jueves próximo en otro episodio de Bhakti 360. Muchas gracias. Sintonicen nuestro canal en YouTube, Hare Krishna Mar del Plata, y también nos encuentran en Facebook, también Hare Krishna Mar del Plata. Muchas gracias. Haribol.